Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Estamos nuevamente en el aire junto a nuestra estimada audiencia para este nuevo ciclo anual de nuestro querido programa Segunda Convocatoria. Quien les habla es Héctor Breckman, uno de los integrantes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que organizamos, participamos, intervenimos activamente en toda la temática, y hoy estoy acompañado por otro de los integrantes del foro, a quien desde ya le doy la bienvenida y saludo muy cordialmente, el doctor Hugo Milione. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, estimado Héctor, muy contento de reiniciar nuevamente este nuevo ciclo. Ya vamos a entrar en nuestro segundo año dentro de poquito. Y segundo año acá, en esta emisora. Sí, hablamos de la ya tenemos antecedentes, como se dice en nuestra jerga. De la venerada Radio Amadeus, así que espero que la audiencia haya comenzado también un fin de año de la mejor forma, atento el resultado de la Copa Mundial, pero que lo hayan comenzado de la mejor en este 2023, que dentro de las circunstancias que nos toca vivir, siempre, le damos los mejores deseos para nosotros y para ellos mismos, ¿no? Te propongo, antes de entrar en lo que es obvio, por lo menos alguna alusión, ya la has hecho vos, a todas las cosas que han pasado desde que nos hemos despedido de la audiencia ya por diciembre, finales de diciembre. Pasaron muchas cosas, una a la cual vos aludís ha sido muy importante, pero antes que nada vamos a cumplir con nuestros queridos compañeros del foro y les damos un caluroso saludo a los tres integrantes que hoy no nos acompañan. Ellos están sacrificadamente disfrutando algunos días más, estiran las vacaciones. El final de la feria. El final de la feria. Bueno, con todo afecto para Jorge Resqui Pizarro, para Gustavo Griffith y para Sebastián Aleitio, los tenemos muy presentes acá. Te propongo algo, Hugo, vamos a comentarles a nuestros oyentes las formas de contacto con nosotros. Bueno, por un lado le mencionamos que estamos en la tercera temporada, emisión 86, con lo cual yo calculo que en 2 o 3 meses más tendremos el arribo a nuestro programa número 100. Y fuera de esta anécdota o detalle, para tomar en cuenta, nuestros puntos de contacto son a través de Facebook, nuestra página Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter, @Foro de Abogados PH, nuestro correo Foro de Abogados ph@gmail.com, y tenemos también los números para comunicarse directamente con la emisora, que es el 4300-0114, el 5031-9801, o a través de WhatsApp, donde suelen también dejarnos muchas veces preguntas, que es el número 11-2395-1992. Muy bien. Hecha esta presentación. Hecha la presentación, vamos a ir, antes que nada, esperemos que toda la audiencia se renueva, ya lo sabemos. Les decimos que se pueden comunicar directamente acá con la radio para cualquier pregunta que deseen formular en directo, y si no, durante la semana la dejan consignada aquí, y también por las redes pueden consultarnos todas las preguntas que sean de su interés,
y con mucho gusto la responderé. Que serán justamente debidamente atendidas. Y tomadas en cuenta por nuestro, digamos, Es incomparable compañero operador Ricardo Piñero, que ya manos mágicas. sí, señor, Ricardo, que ha vuelto con nosotros al inicio del año ya. Sí, un valor de incalculable cuantía. El tema central tesoro. en segunda convocatoria. Bueno, vamos a, como decía Tato Bores, vamos al laburo. Hugo, vamos a ocuparnos de un tema muy importante en la temática. El Consejo de Propietarios y la responsabilidad civil de sus miembros. Yo creo que habría que hacer un introito. Antes de que lo haga, justamente me parece que tocaste un tema elemental, muy importante, porque me ha pasado en el transcurso de este mes, en 2 oportunidades, que el horario de la mañana ya no lo teníamos destinados a los tribunales, he escuchado mucha radio y me ha llamado la atención, en 2 radios de mediana importancia, escuchar a conductores de programas periodísticos, sobre todo uno de ellos que dijo: No, yo el Consejo de Propietarios aconsejo no intervenir porque es un riesgo. Yo en general en mi edificio apoyo, pero desde afuera. No me involucro de estar directamente en el Consejo, pero sí, para lo que sea necesario, apoyo desde afuera. Cosa que me parece un soberano error, porque no tiene formado un criterio de lo que representa. Por eso viene muy bien. Entiendo tu comentario, Hugo, y yo te propongo... es un comentario muy habitual, ¿no? Incluso sabemos que más de un colega preguntado que ha sido en su propio consorcio, dice no, porque es muy complicado y tiene responsabilidades que emergen o que pueden emerger a partir de la nueva legislación al respecto. Es cierto, sí. Es complicado. El Consejo de Propietarios, para ubicar a la audiencia, es una creación que yo creo ha hecho la costumbre, porque no estaba reconocida legislativamente, es decir, no estaba incluida en la ley. Pero en los consorcios antiguamente, incluso cuando existía la 13.512, antecesora de la legislación actual al respecto, no estaba reconocido, como digo, en la ley, no estaba contemplado. Es una creación que parte, en mi opinión, de la necesidad de tener un nexo entre los consorcistas y la administración. Favorecía todas las gestiones, todas las comunicaciones que el administrador no podía tener en forma más directa. Era más práctico tocarle el timbre al vecino, y ese vecino, con el grupo de gente que se encargaba, transmitía, y era, reitero, un nexo. Esa fue, en mi opinión... Era antiguamente mencionado como el Consejo de Administración. Sí. Así se llamaba. Pero era Consejo de Administración, hoy es Consejo de Propietarios. Pero por algo esencial. En realidad, anteriormente, reitero, para mí, creación fruto de la costumbre y la necesidad de contar con un mecanismo de interacción entre administración y consorcistas, y eran gente de buena fe que prestaba este servicio, y tenían, en algunos casos se llegó, no sé si a vos te pasó, a mí me pasó, me ocurrió conocer que existía el criterio de designar un presidente de un consejo. Era un órgano no reconocido por la legislación, pero se le daba una autoridad jerárquica, por así decirlo, entre los propios vecinos. Algo así como decir, no es el administrador, pero es el que manda en el edificio, que era la persona que solucionaba cosas, etcétera. Pero no era, reitero, reconocido legislativamente. Esto ocurre recién
y con la conformación que vos diste, que es Consejo de Propietarios, con el nuevo Código Civil y Comercial, etcétera. Ahora, ¿cuál es la función real que tiene el Consejo de Propietarios, tanto hoy en sus atribuciones? ¿Reemplaza al administrador? No. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo, por un lado, como para que la audiencia se ubique en un punto neutro en cuanto al significado de lo que es el Consejo de Propietarios, justamente para las decisiones eventuales que cada uno pudiera tomar si quiere ser integrante o no del mismo. Esto está perfectamente normado en el Código Civil y Comercial, en el artículo 24, cuando, al nombrar justamente la persona jurídica consorcio, cómo está conformada, menciona de que de alguna manera la Asamblea, el Consejo de Propietarios y la Administración son los órganos estructurales básicos de la personalidad jurídica consorcio. Claro, para ser más claro, no, o sea, es un órgano. Es un órgano actualmente reconocido por la ley como uno de los participantes en la administración, no en la administración en el sentido de las actividades del administrador, sino que conforma un órgano de la persona jurídica consorcio. Ya está receptado por la normativa. Entonces, tenemos que hoy hay tres, obviamente, el primero es el administrador, el máximo es la asamblea y también está reconocido el Consejo de Propietarios. Pienso que con una característica muy especial. ¿Es obligatorio, Hugo, para vos que exista un consejo de propietarios? No, ¿o puede no haberlo? No, puede no haberlo, sobre todo en aquellas, digamos, de alguna manera deliberado sobre aquellos consorcios muy chicos, con pocas unidades, si realmente tenía sentido tener la figura de un consejo, fuera del hecho de que cuando son muy pocos propietarios, entre ellos mismos arreglan muchos no tienen ni siquiera administrador. Claro. Estamos hablando de 5 o 6 unidades. Sí, 6 unidades. Sí. Entonces, en realidad no es obligatorio, e inclusive puede existir, aunque no esté contemplado en el reglamento de propiedad, como ocurría en los ocurría antes que no estaba, pero ahora está en la ley. Ahora está en la ley. Ahora, ¿cuál es la característica que pienso yo sobresale? Y es interesante discurrir, porque la ley, yo suelo decir que el derecho es lógico, me lo has escuchado en alguna ocasión. Ahora, ¿qué ocurre? Acá dice, en varios artículos, los podés mencionar, la ley dispone que puede haber un consejo, o también en otro párrafo que ya vamos a ver, dice si lo hubiese en determinada cuestión. Es decir, porque en un anteproyecto del año 93 exacto, estaba la palabra debe, es como que no podía existir, no podía no existir un consejo de administración, en aquel momento se llamaba, sí. Y justamente con la reforma se cambió el debe por el puede. Vos sabés que es interesante, seguramente tenés un conocimiento, como todos, que hay algunos autores de jerarquizada opinión dentro de lo legal, dentro del derecho, que consideran que debería ser obligatorio. La doctora Gurfinkel de Wendy, por ejemplo, ha señalado ese carácter que para ella es así. No todos piensan así, pero es interesante, dada la jerarquía doctrinaria a quien nombré, que ella aparentemente, por lo que uno ha leído, está dentro, no sé si hoy, pero ha estado en el criterio de que debe ser obligatoria la existencia. Y hay fundamento también para eso. Cuando uno analiza cuáles son las situaciones que se pueden presentar, y acá te invito a que des tu opinión libremente, en caso de ausencia o vacancia por cualquier licencia, enfermedad,
discontinuidad por cualquier motivo de la relación entre el administrador y el consorcio, relación de mandato, como recordamos, existen situaciones que en caso de que no haya consejo de propietarios producen una verdadera anarquía, un caos, y muchas veces nosotros que asesoramos consorcios habitualmente sabemos que se prestan esas situaciones a conflictos internos que demoran su tiempo, y que si hubiese habido un consejo de propietarios con las características y funciones que le atribuye la normativa, se evitarían esos conflictos. Por eso me gustaría tu opinión, dala libremente. Acá, así como hablamos en su momento del artículo 2044, tenemos otro muy importante que mencionar, que es el que le da justamente su funcionamiento específico acotado. Acotado porque no tiene un funcionamiento amplio el Consejo de Propietarios. Está justamente creado para cumplir determinadas funciones que están especificadas en el artículo 2064, en el cual justamente, por supuesto, el que siempre designa el Consejo es la Asamblea. Claro. Ratifica a los integrantes que se proponen y que estos quedan designados. ¿Qué puede hacer el Consejo en base a sus facultades acotadas? Como yo digo, convocar a la Asamblea en el caso de que sea necesario, y puede redactar inclusive el orden del día, cuando por cualquier otro tipo de causas hay un administrador que estando en funciones omite hacerlo, o sea que tiene la facultad de hacerlo. Por otro lado, puede también controlar, esto es una función que se ejerce en los consejos de propietarios, así dirigentes y responsables, la gente que realmente se ocupa, el aspecto económico y financiero. Vigila de alguna manera, para seguridad de todos los miembros de la comunidad consorcial, cómo va en su funcionamiento el consorcio. Después tiene otra función, que es también los fondos de reserva que pueden tener determinados consorcios no son tocables para cualquier función. O sea, no pueden por el ser administrador manoteados. No puede introducir los deditos libremente. Entonces, ¿qué pasa? En caso de extrema necesidad, o si el fin lo justifica, lo puede autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, cuando pueden existir gastos imprevistos y mayores que los ordinariamente contemplados. Ahora bien, doctor, estimado Hugo, volvemos a la pregunta que te pedí tu opinión. En base a esto, imaginemos la situación en la cual no hay de vacancia, o reitero, renuncia del administrador, no lo mandemos a una situación de enfermedad o peor. No. Pero para vos, ¿debería ser obligatorio? ¿Puede considerarse obligatorio, como reitero, alguna distinguidísima opinión ha expuesto al respecto? Porque fíjate vos qué es lo que ocurre. Si no hay consejo de propietarios, si no hay, puntual, ¿qué pasa con todas esas cuestiones? Yo creo que acá pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, en lo que es el artículo en especial, el último inciso que quedaría como facultad que le da al Consejo es ejercer la administración del consorcio cuando hay una vacancia o ausencia del administrador. Y puede convocar a la Asamblea si el cargo está vacante. Lo que pasa es que lo tiene que hacer dentro de los 30 días. 30 días, pero ¿qué pasa si interín la Asamblea no decide, dentro de los 30 días estoy hablando, un nuevo administrador? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque las entrevistas se demoraron, por lo que vos consideres. Yo creo que en principio lo que podría hacer, que está contemplado en el código, no soy muy memorioso de los artículos, sí, es autoconvocarse la Asamblea. Puede haber una Puede haber, sí, pero yo me refiero a esto, Hugo. Porque en definitiva la que va a decidir el administrador es la Asamblea. Claro, no, el que va a designar a cuál de los propuestos o candidatos o lo que se haya requerido. Pero acá lo interesante es, para mí, analizar, porque como dijimos, el derecho es lógico, analizar los supuestos que se nos pueden plantear, que seguramente se te plantearon a vos en tu estudio, en alguna situación, a mí sí, por eso pienso en cómo compaginar y cómo adecuar una opinión al respecto. Y esto está relacionado con aquello que vos dijiste al principio,
en tu primera intervención en el tema, respecto a que hay gente en los consorcios, incluso periodistas que asesoran públicamente, decir, no integremos, sí. peligroso, eso no nos metamos en esto. Bueno, vamos a lo práctico. No hay consejo de propietarios. En esos casos, ¿no estaría dando paso a una anarquía, a conflictos, en esas situaciones que estamos planteando de renuncia o vacancia? La asamblea puede autoconvocarse, perfecto, pero cuando no hay un consejo de propietarios, el consejo de propietarios que defina y convoque la asamblea en función de lo preceptuado normativamente, es muy posible que se produzcan diferencias, porque alguno quiere para, no sé, ejemplo, yo quiero convocarla para el martes, la asamblea, el otro quiere para el otro martes, o para el jueves, o para cuando sea. Entonces, la necesidad es un ejemplo simple y tomado nada más que a título ejemplificativo y no de ninguna manera como una causal fija, digamos. Vos fijate a qué tipo de situaciones, pues nosotros esto es lo que uno quiere transmitirle a la audiencia. Nuestro trabajo habitualmente está referido a las circunstancias particulares de cada consorcio cuando somos consultados. No todos los consorcios tienen consejo de propietarios por esa actuación, por esa opinión, como la que emitieron estos periodistas que vos escuchaste. ¿Qué pasa en estos casos? Lo más probable es que haya, o pueden haber, diferencias de opiniones entre todos los copropietarios, no entre todos, entre algunos, etcétera, etcétera, por amistad, por conveniencia o por lo que fuera. Entonces yo me pregunto, y esta es la pregunta con la que te hice antes, ¿cuál es tu opinión? ¿Debería ser obligatorio? Y en caso de que consideres que sí, ¿cómo se compatibiliza esto con la libertad de criterio? No, yo no quiero pertenecer y nadie me puede obligar. Porque hay quien dice, yo lo sugerí en una ocasión, por eso me permito formularte libremente la pregunta. En un consorcio sugerí, cuando no se ponían de acuerdo, no querían tener un administrador. ¿Sabes qué es lo que sugerí? Rotativamente. Que fuera piso anualmente. ¿Hablamos de administración ahí? Claro, pero ¿qué pasa? El administrador no existía, pero este año administra el piso primero, el año siguiente el segundo, el tercero. Una solución alternativa. En este caso sabemos que es imposible. Hoy no podría darse, estoy hablando mucho tiempo atrás. Ahora, ¿qué opinás? ¿No sería importante que la gente tomara conocimiento de la relevante que es para un consorcio la labor de un consejo de propietarios? Sí, lo que pasa es que para muchos propietarios, en realidad, yo siempre lo sostuve en algunas reuniones, su unidad funcional constituye el límite dentro del cual vive y de la puerta para afuera muchos ni se preocupan lo que pasa. Sí, lo único que se preocupan es cuando llega la boleta de despensa a fin de mes, claro, respecto al consorcio. También yo siempre digo que en general, cuando uno va a hacer una compra de una unidad funcional, el reflejo de lo que es un frente de edificio, una forma de cómo funciona, ya le va dando una pauta de lo que puede ser internamente. Sí, eso es verdad. Y aparte, porque el día de mañana, si es una anarquía y el edificio está conservado de cualquier forma, el valor, digamos, comercial de la unidad no va a ser el mismo que un edificio que está de alguna manera organizado. Pero fuera de esto, que es algo muy particular de lo que es la propiedad horizontal, en el que cada uno tira para su lado. No en todos lados, pero en muchos casos es un sálvese quien pueda. Si no hay un administrador que pueda organizar eficientemente, o un consejo, la vida consorcial, yo creo que esto termina, por lo menos me pasó a mí en una oportunidad, en una asamblea judicial. Bueno. Alguien tiene que resolver. Está llegando al extremo Claro. que uno quiere evitar, porque nosotros tenemos que trasladarle a la audiencia las situaciones que se pueden derivar de la existencia o no de un consejo. Porque esa opinión, como que la que vos escuchaste radialmente, supongo estos días, es muy habitual. Es muy habitual. Y muy temeraria también. Y muy temeraria, pero
Después vamos a analizar en la segunda parte del programa cuáles son las consecuencias de aceptar integrar un consejo de administración. Porque hoy... Pero no los asustemos, porque no son tan graves. No son tan graves. Bueno, pero acá hay algo importante. Todo esto nos lleva a que la estimada audiencia comprenda cuáles son las dificultades que emanan de tomar una decisión u otra. Es decir, si hay consejo o si no hay consejo, y cuáles son aquellas funciones que son esencialmente irreemplazables. Y yo voy a decirte una que siempre me dejó pensando muchísimo. En el caso de inexistencia de consejo y en caso de acefalía por renuncia o enfermedad o lo que fuera, imposibilidad de la administración de ejercer su labor, si por ejemplo hay que contestar un requerimiento judicial o impositivo, puede ser también, hay que hacerlo en un plazo perentorio bajo apercibimiento. ¿Quién tiene en esos casos la facultad para poder responder válidamente? Válidamente implica no solamente acreditar, vivo acá, yo soy, no, lo tendrían que hacer todos, lo puede hacer uno solo como gestor, o simplemente contestar un requerimiento judicial, supongamos, o hacerse cargo de un requerimiento impositivo porque está dentro de las funciones que debe cumplir el administrador, y estamos en un caso típico de ausencia, falencia o renuncia del administrador. Lo dejamos para la segunda parte, en la que vamos a hablar sobre la integración del consejo y la responsabilidad civil. Y ahí vamos a hablar de estos temas. Gracias. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello.
They are two alone, they are three together, they are four for each other. Bueno, hemos escuchado, a modo de pequeño homenaje, esta monstruosa pieza musical. Será que en lo personal a mí me gustan mucho siempre las armonías vocales cuando se hacen en cualquier grupo, ¿no es cierto? El que cantaba junto con otros tres integrantes era el señor David Van Cortlandt Crosby, más conocido en su faceta musical como compositor David Crosby, que nos dejó muy recientemente, o sea, no hace ni 15 días, el 19 de enero falleció a la edad de 81 años, y bueno, es uno de los, ha sido nombrado miembro del Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo que tuvo con el grupo, un grupo muy, muy reconocido en los 60, The Byrds, a través inclusive de un tema muy exitoso que ellos editaron de Bob Dylan, que se llamaba Mr. Tambourine, y después, por supuesto, en la época de Woodstock, a fines de los 60, con Crosby, Still, Nash and Young. Ha sido realmente han tenido muy buena producción musical, sobre todo en armonías, y bueno, los grandes referentes se nos van yendo, todos vienen grandes, venimos grandes, pero ha sido una forma al menos de rendirle un pequeño homenaje a poco de producida su muerte, como yo dije recién, no hace ni 15 días. Bueno. La opinión en segunda convocatoria. Bueno, seguimos con nuestra... Sí, quedaba pendiente aclarar a la audiencia que todo esto que uno intenta transmitirles no son solamente los conceptos jurídicos que emanan de un artículo, sino fundamentalmente producto de las experiencias que se han suscitado a cada uno de los profesionales que integramos el foro y que fundamentan la opinión sobre todas las cuestiones, en este caso puntual, sobre el Consejo de Propietarios, la necesidad o conveniencia, digámoslo así, de tener un consejo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se integra si queremos tener un consejo? ¿Qué opinás? El consejo, en realidad, para integrarlo no tiene un número definido ni taxativo por el número de integrantes que lo pueden integrar o que lo pueden conformar. Pero evidentemente, si bien no se establece el número, esta omisión podríamos calificarla de afortunada. ¿Por qué? Porque también permite diseñar una integración de número del consejo en función del tipo de edificio. Claro. No es lo mismo un consorcio de 7 unidades que de 250. Exacto. Y mucho menos. Con cuerpos, varios cuerpos. Y mucho menos en este caso, si la magnitud del edificio le da diferentes destinos, por locales, galerías, etcétera, etcétera, y que a su vez también las características operativas de la administración sean totalmente diferentes. Por eso es que en muchos casos también se dice de que sus integrantes deben tener un rol esencial, un mediano conocimiento mínimo, no de la actividad del administrador, sino de la responsabilidad que va a asumir en esa actividad. Hugo, yo creo, sin perjuicio de la exactitud de tus conceptos, que hay que resaltar, en mi opinión, la necesidad de esta función. Y esto es lo que yo creo suele generar que haya gente como los periodistas que vos hablaste al principio, que livianamente digan no integremos el consejo, lo cual genera que si hay una elusión de todos los integrantes del consorcio, una negativa a integrar, no se puede integrar. Esto más claro que... ¿Por qué? ¿Cómo se elige un consejo? A propuesta en una asamblea, y la asamblea acepta o no a cada persona que se proponga, a cada propietario, porque debe ser propietario, recordémoslo. Y aparte de esto, sí, muchas veces en la asamblea es conveniente, y en muchos lugares se hace, evaluar la preparación que puede tener el futuro integrante del consejo para ejercer las atribuciones que se le confieren al consejo. Ahí viene un punto muy importante, Hugo, para mí. Que es, me adelanto un poquito y discúlpame, porque lo que vos traes a colación
fundamentan muchas veces el criterio de eludir la responsabilidad que puede implicar integrarse al Consejo. ¿Por qué? Y lo voy a decir en términos, permitidme, como decía algún periodista hace muchos años, lo que sería, no me acuerdo exactamente el ejemplo, pero era, creo que Doña Rosa, como lo diría Doña Rosa. La función del Consejo es, digamos, para ser preciso, una de las funciones es controlar la gestión, evaluar las cuestiones económicas, orientar la cuestión hacia dónde va el consorcio, para lo cual tiene que conocer mínimamente cuáles son las posturas económicas, las medidas que decide la Asamblea, cómo se llevan a cabo y, en definitiva, nos guste o no, controlar la gestión en esos términos de la administración. Pero ¿qué pasa? Yo voy a poner un ejemplo muy puntual. Es lo mismo que ese control económico, contable o lo que fuera impositivo y cómo se desarrolla la actividad de la administración en esos rubros, en esos campos, lo opine una, con todo respeto por la actividad, pero una ama de casa, o si fuese un contador el que integra el Consejo de Propietarios y tiene, por ejemplo, inadvertidamente, sea por no poder dedicarle mucho tiempo, se le desliza un error. Esa responsabilidad que ocasiona un daño al patrimonio general, consorcial, en definitiva a sus vecinos y a él mismo, es igual, ¿te parece a vos, la responsabilidad que le podría caber en ese error, en la producción de ese eventual error, por supuesto, a una persona que no tiene el ejercicio profesional habitual de lo contable y lo impositivo, un contador concretamente, o, por el contrario, si el que comete el error es un profesional especializado o que tiene esa actividad habitual profesionalmente? Obviamente, hasta para el menos avisado, me parece que la responsabilidad no debería ser la misma. ¿Vos qué opinás? Yo particularmente pienso, y de hecho ya lo he conversado en varias oportunidades, en muchas circunstancias mencionan, bueno, pero si los integrantes del Consejo realizan su actividad a título gratuito, no deberían tener de repente una determinada responsabilidad cuando lo que hacen lo hacen a lo mejor propendiendo a lograr una finalidad de bien común. Pero sí, pero Hugo, en tu edificio hay un consejo de propietarios y hay 5 integrantes, uno de los cuales es contador y está siguiendo las alternativas económicas, patrimoniales del consorcio, porque una de sus funciones es esa, está exactamente determinada en la normativa legal respectiva. Por eso, decime qué pasa, cómo te sentirías vos si tenés un perjuicio, vos como cualquiera otro de tus vecinos, copropietarios, si el error es específicamente en ese rubro. Me parece que... Por eso hay una corriente que la mayoría sostiene y piensa en que los consorcistas, que por más que acepten integrar el Consejo y lo hacen a título gratuito, generalmente lo hacen con el ánimo de colaborar para un mejor funcionamiento del consorcio del cual se trata. No obstante, esta carencia de onerosidad y las buenas intenciones que ellos puedan tener, sea desde el más neófito y lego hasta el más especializado, siempre es bueno recordar de que se van a derivar consecuencias jurídicas y por eso justamente no es posible no considerar la responsabilidad civil que les puede alcanzar por sus acciones u omisiones. ¿Qué digo con esto? Que de alguna manera hay, por ejemplo, digamos, todo aquello en lo cual pueda haber excedido las facultades que la misma normativa le otorga al Consejo de Propietarios puede hacerlos caer justamente... Eso sería un exceso. Claro. Hugo, pero yo hablo concretamente, no hay exceso. Entiendo lo que vos decís. Y ¿sabes qué es lo que yo quiero? Llevar a la reflexión a la gente, a la audiencia, a la escucha, que nos está escuchando en este momento, que comprenda cuáles son aquellas circunstancias
que pueden afectar la voluntad de quienes deseen, quieran o no integrar un consejo de propietarios. ¿Y cuáles son las cuestiones que se van a derivar para el resto de los consorcistas de esa actuación? Supongamos que no hay un exceso. Supongamos que, bueno, me equivoqué en una cifra, te dice un contador. Y eso ocasiona un gasto, un perjuicio mayor al consorcio porque, no sé, supongamos, pagó fuera de término un rubro y le cobran una multa. Y eso puede tener cierta entidad. El resto, y acá voy, simple, no es un exceso, es simplemente un desliz, un error. Bueno, ese error, ¿cómo te sentís? Obviamente te sentís afectado. Ni hablar de aquella gente que ni a veces en un edificio grande ni conoce al responsable. En un edificio de 300 unidades ni se conocen, ni saben quién es el bendito caballero que aceptó en su momento de buena fe integrar un consejo de propietarios e incurre en un error involuntario. Pero tal vez en ese caso, con muchas unidades, sea más difícil incurrir en este tipo de errores. No te creas. Más controles. No te creas. Yo lo que creo hay situaciones que dan. Por eso yo te digo, es un poquito en respuesta al ejemplo que vos trajiste al inicio, que es por qué hay gente que considera complicado, peligroso, en este caso es muy puntual el tema, es por la actividad profesional de quien ha incurrido en el error. Pero aparte porque de alguna manera al sentirse involucrado en la unidad funcional como en su propia, digamos, casa o digamos o departamento, y el resto lo puede tener en un segundo plano, todo lo que implica tomar una responsabilidad ante la mayoría no le interesa, entonces desalienta ese tipo de responsabilidad. Claro, se desalienta, pero me parece que tenemos que atender alguna otra cuestión que Ricardo nos está planteando. ¿Hay alguna consulta, Ricardo, puntual? Las novedades en segunda convocatoria. Bueno, hay novedades que tenemos que trasladar a la audiencia y les dejamos estos temas como reflexión. Este tema no puede quedar terminado porque es muy extenso. Es muy extenso. Probablemente haya que terminarlo la próxima. En alguna próxima emisión, pero creo que lo fundamental es que les transmitimos a la gente cuáles son aquellas inquietudes que hacen la conveniencia de integrar un consejo de propietarios y los riesgos que se corren en un caso o en otro. Adelante. Normalmente lo que se va a establecer en un caso de responsabilidad es la actuación por culpa, y con eso cerramos ya. Por culpa que puede derivar en una sanción, etcétera, económico, lo que fuera. Exactamente. Pero la conveniencia de integrar un consejo no quedan dudas y sería... Para mí es muy conveniente. Para mí es muy conveniente también, no cabe ninguna duda, porque de esa manera se subsanan aquellas situaciones sobremanera, en los casos de falencia, renuncia del administrador, se puede generar los mecanismos para la solución de muchos problemas que requieren a veces urgente solución. Bueno, correcto. Adelante. Lo que teníamos que justamente contar como novedades, digamos, en el idioma técnico, que puede ser chino básico para la audiencia, está la reglamentación del decreto 18/2023, que está conjuntamente funcionando con la resolución general de la AFIP número 5315, que fundamentalmente es cómo puede hacerse el blanqueo que se ha autorizado como moratoria para el blanqueo de capitales en función de qué puede hacer la gente con ese blanqueo de capital que ha hecho. Bueno, en este caso lo que ha hecho este decreto es que justamente que esos fondos blanqueados, que los propietarios de ese dinero depositado sobre todo fuera del país pueden hacer, es que pueden directamente afectarse esos fondos para desarrollar la inversión en la construcción, o sea, en proyectos inmobiliarios dentro de la República o para la adquisición de inmuebles usados. Eso es concretamente... Claro, pensemos, Hugo, que todos los que estamos hoy en esta sociedad conocemos cómo está la situación del mercado inmobiliario. Y esto
afecta directamente a ese mercado, tanto en los nuevos como en los usados. Adelante, Hugo. Ha habido situaciones en las cuales, por ejemplo, Se te cortó un poquito el micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? No, bien. Situaciones que pueden ocurrir, en este caso, con respecto al blanqueo de capitales, como dijimos, se puede utilizar para compra de unidades usadas o proyectos de inversión inmobiliaria. ¿Podemos alquilar la propiedad usada comprada con dinero blanqueado? Sí. Solamente que podemos tener la imposibilidad, si la vamos a alquilar, de no venderla por 10 años, porque en realidad el destino exclusivo está dado con la compra de la unidad para la casa de habitación, del que declara los fondos o de su familia. Ahora, si decide alquilarlo, por 10 años no va a poder venderlo. También hay otra posibilidad que menciona: si la persona que tiene si se puede comprar una unidad usada cuando se tienen otras inversiones inmobiliarias, como por ejemplo ser titular de una cochera. Bueno, en este caso no se podría, o sea, ya que una persona, aún como locatario, sea titular solamente de una cochera o una baulera, no puede comprar con dinero blanqueado una propiedad usada para destinarla a alquiler. Esto en general no es lo más conveniente, porque el hecho de poder permitir tal situación ocasionaría a los posibles titulares de un inmueble proporcionalmente mínimo poder llevar adelante la operación. Bueno, quería simplemente agregar algo más. Querés agregarlo, lógico. En esta novedad. ¿Se puede comprar un departamento a estrenar con estos fondos? No, en la actualidad no. Simplemente mencionamos que hay un anteproyecto que se iba a presentar en el Congreso ahora en las sesiones extraordinarias, en el cual estaría permitido destinarlo a todo tipo de destino, en lo cual entrarían justamente inmuebles a estrenar, usados, sin importar inclusive el grado de avance de la construcción. Esto lo que ha hecho de alguna manera es frenar las compras de los usados, porque el que está planteando de alguna forma que va a salir un proyecto más liviano. Bueno, eso es lo que ocurre cíclicamente en nuestra sociedad en virtud de los vaivenes económicos por todos conocidos, ¿no es cierto, Hugo? Y agregar, termina el tema porque es informativo para la audiencia. Y fundamentalmente lo último que se puede decir, que en este sentido, tanto sobre todo como impacto de la entrada en vigencia del intercambio de información financiera con Estados Unidos, es que bueno, habrá que ver qué ocurre ahora, como dije recién, con el anteproyecto, si sale, abarcando la ampliación de la utilización de esos fondos para todo tipo de inmuebles. Lo que ocurre, Hugo, es que cualquier medida que en este momento se tome en tren de reactivar el mercado inmobiliario va a ser muy bien recibido por todos los que intervienen en ese mercado, sean inversores, inmobiliarias, interesados en hacer su compra, y todas las medidas que hasta ahora están frenando, según dicen ellos, están frenando las operaciones que antes eran más habituales. Los escribanos mismos sabemos que han planteado sus reclamos, sus quejas, en función de que ven mermados sus ingresos en virtud de la restricción que hay para las operaciones inmobiliarias, ¿no es cierto? Bueno, acá venimos corriendo un poco con el tiempo, como pasa siempre. Como nos ocurre originalmente hoy solo nos pasa. No, nunca, solo. Es la primera vez. No es la primera vez.
Vamos a una pregunta para el doctor que dice, nos consulta Paula de Villa Tesey. Dice, los molesto por una consulta, dado que en el último piso del edificio hay una unidad que tiene una terraza descubierta. En razón de que la propietaria aduce que cuando llueve ingresa por ese lugar gran cantidad de agua al departamento, me llama la atención cómo puede ser eso, es que exige que en una asamblea se apruebe la colocación de un cerramiento a costa del consorcio. Entonces, la persona que pregunta dice, ¿corresponde el planteo? De ser así, ¿tiene que hacerse cargo del propietario o todo el consorcio? Agradecida de antemano, los felicito, muy bueno el programa y los extrañamos en enero. Bueno, se terminó enero. Se terminó enero, estamos en febrero y vamos a tratar, Hugo, no sé tu parecer, yo escuché atentamente, de lo que yo entiendo hay algunos temas que se derivan, que no es una respuesta unívoca en función de la iba a decir situación. lo mismo. No es me alegro que coincidamos. El tema es así. En primer lugar, deberíamos aclarar si existe una unidad, es que debería entenderse, o lo entiendo así yo, que tiene un espacio común de uso exclusivo, porque si no la terraza del edificio normalmente es común. Claro, es lo Así mismo, que ahí me parece que hay algo raro. Yo pienso, Pero criterio mío personal, si fuera de uso exclusivo y la construcción es de obra, le correspondería igualmente al consorcio. Sí, pero acá tenés otro problema. Según interpreto yo, no aclara debidamente. No, está estamos muy de claro. acuerdo que no aclara. En segundo lugar, hecha esta salvedad, correspondería determinar en función o cómo entra agua al interior de una unidad y nunca nadie, porque llueve torrencialmente hace miles de años, cientos de miles de millones de años. Yo deduzco. Entonces, ¿cómo es que a esta persona, si le ha entrado, debe ser no ahora, no una sola ocasión? Debo pensar eso. ¿Cómo es que le entra o por qué ha entrado? Puede haber sido, qué sé yo, estamos elucubrando porque la pregunta no es muy precisa. Si nos guiamos por lo que dice que cuando llueve ingresa por ese lugar gran cantidad de agua, yo pienso que por un lado debe haber un mantenimiento deficiente. Sí, pero también puede ser porque inadvertidamente dejó una ventana abierta. No, que... Te estoy dando ejemplo como para entender que la pregunta no es muy precisa y hay distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, el que vos nombraste es uno muy claro, que es una falta de mantenimiento, y ahí entramos en un tema ya específico que puede ser la falta de mantenimiento. Si hay antecedentes que se ha hecho cargo el consorcio o no se ha hecho cargo, porque en muchos lugares, y esto en muchos edificios concretamente, no podemos ignorar que aquel que tiene una unidad al lado de la terraza, a veces es el encargado, a veces un propietario, se apropia de eso, de ese espacio como si fuera propio. No sé si me explico claramente, me ha pasado. Pero lo que quiero señalar es que hay que ver cuál es el motivo, cuál es la causa, si falta de mantenimiento real, como vos decís, para poder dar una respuesta acabada. Yo creo que para dejar en claro esto, en principio, calculo que la terraza esta que está mencionando la señora es de uso común. De uso Con común. lo cual, así, Entonces, a priori, el arreglo le corresponde al consorcio. Eso es una respuesta que, claro, es coherente con la interpretación que vos le das a la pregunta. Pero después hay otra cuestión. Si mal no entendí, te pido mil disculpas porque la tenés vos la pregunta frente a tus ojos. Hay una pretensión de la señora de que se construya un cerramiento, entendí mal, Hugo. Sí, pero es improcedente. Eso ahora estamos más de acuerdo. No corresponde. Eso desde ya no corresponde. Bueno, sería esa la respuesta. Pero bueno, corriéndonos el tiempo. Un minuto creo que tenemos. Sí. Volvemos a agradecer a la audiencia bueno. la atención que nos dispensa año a año. Yo particularmente
saludo a mis colegas, al doctor Resqui Pizarro, al doctor Griffith y al doctor Areitio. Les mando un abrazo y bueno, les deseo una buena semana a todos y aquí nos encontraremos en el programa Segunda Convocatoria. Yo me despido, no me dejaste más nada para decir, más que buena semana para todos, mi agradecimiento como siempre a Manos Mágicas Ricardo y buena semana para toda la audiencia, los esperamos el miércoles próximo, gracias a vos por tu amabilidad. El programa de la propiedad horizontal. Exactamente, gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.